Hola, si has implementado un Google Form, estoy seguro que más de una vez te han pedido que les permitas editar una o varias respuestas. En este tutorial crearemos una automatización que importe los links de edición de un formulario y los envíe por correo electrónico al usuario. Así podrás controlar quién, cuál y cuándo se pueden editar las respuestas de tus Google Forms. En nuestra hoja de cálculo tenemos la base de registros que se reciben desde el formulario. Podríamos decir que la o tus usuarios crearán los registros. En los ajustes del formulario, tú puedes permitir la edición de una respuesta después de enviar. Les aparecerá una pantalla como esta una vez que se haya realizado el envío. El problema con esta opción es que cuando el usuario cierre la ventana, no tendrá forma de volver a ella y editar su respuesta. Otra opción es activar la opción de enviar recibos de respuesta. Así, cada que se realice un envío, se recibirá un correo electrónico en la bandeja del usuario. El detalle con esta opción es que si el formulario se utiliza constantemente, va a ser un poco molesto para el usuario estar recibiendo correos electrónicos. Además de que le será difícil encontrar la respuesta que tiene que editar. Y al final, acudirá a ti para la edición de la respuesta. Vamos a crear el código para controlar qué respuestas se pueden editar. En la hoja de cálculo, agrega 2 columnas al final de tu hoja de respuestas. La primera columna tendrá los links de edición de las respuestas, mientras que la segunda tendrá un checkbox para controlar a quién queremos enviar los links. Creamos la función para extraer el link de envío. Primero, accedemos al spreadsheet y después a la hoja de cálculo con las respuestas. En mi caso, la he renombrado registros. En la variable header almacenaremos exclusivamente los encabezados de la hoja. Entonces vamos a utilizar el método getRange y vamos a utilizar 4 argumentos. La posición de una celda en una hoja de cálculo empieza por el índice 1. Entonces, la fila y la columna serán 1. Aquí estaría nuestra columna y fila 1. El tercer argumento es el número de filas que queremos en el rango. Como solo queremos los encabezados, también será 1. Para el último argumento, el número de columnas, utilizaremos el método getLastColumn para así obtener dinámicamente el número de columnas del rango. Agregamos el método getValues para obtener los valores de las celdas. Realizamos un console del header. Los 2 corchetes nos indican que es un arreglo bidimensional. Le agregaremos el índice 0 al header para trabajar solo con la primera fila. Nuestra primera fila contiene todos los elementos del encabezado. Aquí le agregamos el 0 entre corchetes para indicar el índice. Y en este segundo console observamos un array unidimensional, un solo corchete que contiene
todos los elementos. Voy a comentar esta línea. Definimos una constante para obtener el índice de la columna con los links. Utilizaremos el método indexOf dentro del objeto header. Y vamos a localizar la cadena edición. Al realizar un console, nos dice que la constante edición tiene un valor de 8, como podemos ver aquí. Volvemos a comentar el console. Y ahora vamos a definir una variable form URL. Aquí almacenaremos el link del formulario ligado a la hoja de cálculo. Utilizaremos el método getFormURL. Ojo, si no tienes ningún formulario ligado, devolverá un valor vacío. En la variable formulario, utilizaremos la clase formApp para abrir un formulario a partir de su URL. Aquí insertaremos el URL que acabamos de obtener en la variable anterior. Hacemos un console del título del formulario. Utilizaremos el método getTitle dentro del objeto form. Ya tenemos acceso a nuestro formulario. Aquí está el título, que es el mismo que se ve en nuestro console. Entonces, ahora hay que extraer las respuestas que tiene este formulario. Definimos una variable llamada formResponses y utilizamos el método getResponses para obtener las respuestas del formulario. Hacemos un console del tamaño de las respuestas. Este formulario tiene 4 respuestas. Ahora vamos a obtener el link de edición de cada una de estas respuestas. Creamos un arreglo para los links de las respuestas. De momento estará vacío. Iteraremos por cada una de las respuestas del formulario, obviamente con el método forEach. Cada uno de los elementos será una respuesta que hay almacenada. En la variable URLResponse almacenaremos el link de edición de la respuesta y para esto utilizaremos el método getEditResponseURL. Hacemos un console y aquí están los links de edición. Ahora vamos a almacenar estos links en el array para después insertarlos al sheet. Utilizaremos el método push para insertar la respuesta en el arreglo. Ojo, como necesitamos que cada URL esté en una fila distinta, agregaremos corchetes al elemento que se insertará para que nuestro array sea bidimensional y cada link esté en una fila distinta a la hora de insertarlo al sheet. Una vez que se ha terminado de llenar el arreglo, vamos a imprimirlo.
Aquí puedes ver todas las respuestas en un arreglo y cada link es un array dentro del array principal. Para insertar el arreglo en el sheet, utilizamos el método getRange. La primera respuesta está en la segunda fila. Recordemos que el array de datos tiene índice base 0, por eso la constante edición tiene un valor de 8. Pero los rangos tienen un índice base 1, entonces la columna será edición más 1. El número de filas será el tamaño del arreglo. Y el número de columnas 1. Por último, utilizamos el método setValues con el arreglo de los links. Corremos la función. Vamos a nuestra hoja de cálculo y aquí están sus links. Si das clic en cada uno de ellos, puedes acceder y modificar la respuesta. Ojo, si vas a borrar una respuesta, hazlo tanto en el form como en la hoja de cálculo. Si no, los links se moverán de orden. Si vas a borrar muchas respuestas o requieres más seguridad, puedes obtener el link de edición en base a la respuesta por marca temporal, que sería como el ID de cada respuesta. Para proporcionar el link de edición a tus usuarios, puedes hacerlo desde el sheet de manera automática. Vamos a crear una función llamada enviar link e igual, primero vamos a acceder al spreadsheet y a la hoja de cálculo con las respuestas. Vamos a crear dos variables con una notación especial. La primera será header y separado por coma y 3 puntos la variable data. Y utilizamos el método getDataRange y getValues. Lo que hace esta notación es que la primera fila de los datos los almacenará en el objeto header, mientras que toda la información restante la almacenará en el objeto data. Ahora definimos 4 constantes para obtener los índices de las columnas, que van a ser las columnas de enviar, con el link de edición, el correo electrónico y el folio capturado. Para hacerlo dinámico vamos a estar utilizando los métodos indexOf. Vamos a iterar por cada una de las respuestas. Y para controlar a quién sí se debe de enviar el link, agregamos una condición para determinar que si la respuesta en la columna enviar es true, es decir, que si está marcado el checkbox, se envíe el correo. Y vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer un console cuando esta condición se cumpla. Vamos a imprimir una cadena cualquiera. Corremos el código. Si te fijas, solo se llevó a cabo la instrucción una vez porque solo hay un checkbox marcado. Utilizamos el servicio MailApp y el método sendEmail
para realizar el envío. Abrimos unas llaves para acceder a las opciones avanzadas del envío. Vamos a decir que se envíe el link al correo que está en la respuesta en la columna correo. En el asunto escribiremos una cadena y la vamos a concatenar con el folio para que se identifique un poco mejor. Es la respuesta con el índice folio. Aquí hay que cambiar este punto y coma por una coma. Las propiedades de los objetos van separadas por coma. Y en el cuerpo del mensaje, igual, vamos a utilizar una cadena de texto que indique lo que hay que hacer al usuario. Damos un salto de línea. Y vamos a insertar un enlace. Utilizamos un carácter de escape, ya que los links van entre comillas. E insertamos el link que está en la respuesta con el índice edición. Volvemos a insertar una cadena de texto para cerrar nuestro mensaje y cerrar el enlace. Igual hacemos otro salto de línea e indicamos el mensaje de no compartir este link con nadie más, ya que a quien se le dé este link va a poder editar la respuesta aunque no sea el usuario que la haya enviado originalmente. Ya podrías correr la función, pero para acceder más fácilmente, podríamos agregar un menú personalizado para las dos funciones, uno para importar los links y uno para enviar las respuestas. Corremos la función onOpen para que cargue el menú. En nuestra hoja de cálculo, en el menú Extras, podemos ver que ya tenemos las dos funciones. Vamos a borrar los links de edición y vamos a importarlos desde el menú personalizado. Aquí tenemos ya nuestros links. Ahora, teniendo marcado alguno de los registros, realizamos el envío. Así es como tu usuario recibiría el correo con el folio en el asunto. En el cuerpo, una instrucción y el link a la edición de la respuesta. Si el usuario edita una respuesta, se agregará un comentario al registro en los campos editados. Entonces, ya puedes controlar quién y cuándo pueden editar las respuestas enviadas a tus formularios. Como posible mejora, podrías automatizar el proceso y crear un formulario que contenga los folios de respuesta y una tabla para que el usuario vea los registros. Si es necesario editar alguno, envíe una solicitud con el folio a editar. Cuando se reciba la respuesta con el folio, se active un trigger y realice el envío del link. Si te sirvió el video, dale like, comparte y o suscríbete para seguir creando contenido.